Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Cuatro Elementos, Agua, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Pero una cosa era segura, se vería obligado a sumergirse en una pila de documentos tan tediosos que casi le provocaban náuseas. Señora Apo, buenas tardes. Qué casualidad encontrarla aquí. Buenas tardes, señorita Pimpat. Soy Chonlada, mi asistente. Apo respondió al saludo de Pimpat, una de las directoras del grupo Guachara, competidora directa del grupo Waiting. Se habían encontrado por casualidad en el estacionamiento del restaurante justo cuando Apo se disponía a marcharse tras concluir una importante reunión. Al notar que Pimpat miraba fijamente a su acompañante, Apo le presentó a Chomlada, ya que ella permaneció en silencio y no tomó la iniciativa de saludarlo. Un placer conocerla, señorita Chomlada. Placer. Chomlada no sabía qué pretendía su hermano al acercarse y saludarlos directamente. Ya estaba nerviosa al verlo ahí, pero en lugar de ignorarla y seguir adelante, se dirigió a ella, obligándola a disimular su incomodidad para no levantar sospechas por parte de Apo. ¿Es bueno este restaurante, señorita Apo? Verla aquí, tan lejos del hotel, me sorprende. Sí vale la pena, no importa la distancia. Estoy dispuesta a hacer el esfuerzo necesario. Estoy completamente de acuerdo. Parece que, a menudo, tenemos gustos similares. Disculpe, tengo otros compromisos. Sin extender la conversación, Apo dio por finalizada la discusión y se distanció de la situación. En su opinión, aunque algo fuera único en el mundo, lo más importante era quién tenía más mérito o competencia para conseguirlo. De la misma manera, en los negocios, quien tuviera las mejores ideas y recursos saldría ganando. ¿No viene usted, señorita Chomlada? Sí, jefa Lek, ya voy. Chomlada siguió a su jefa hacia el lujoso auto estacionado cerca. Se sentó en el asiento del pasajero y desvió la mirada de su hermano, quien la seguía observando antes de ingresar finalmente al restaurante. Tratando de no mostrar ninguna reacción sospechosa, mantuvo una expresión neutral, asegurándose de que Apo, un competidor directo, no sospechara nada. Jefe Lek, ¿qué es? La reunión con el chef Ian hoy significa que participo en el proyecto del hotel. ¿Por qué lo preguntas? Me gustaría entender mejor el trabajo. Hoy me diste muchos documentos para leer, pero al final ninguno de ellos parecía estar relacionado con la reunión con el chef Ian. Puse tanto esfuerzo para nada. Nunca dije que estuvieran relacionados. ¿Qué? Solo quería evitar un dolor de cabeza mientras conducía. Era solo para mantenerte ocupado y tranquilo. Normalmente, Chomlada habría respondido con su habitual lengua afilada, pero en ese momento pensó que el proyecto en el que estaba involucrado el chef Ian era más importante. Decidió tragarse su frustración y redirigir la conversación estratégica hacia el trabajo. Tengo muchas ganas de aprender, jefe Lek. Aunque sea solo un periodo de prueba, quiero demostrar que me esfuerzo como asistente. A partir del mes que viene estaremos en el periodo de promoción de mitad de año. Es temporada de lluvias y disminuyen tanto los turistas nacionales como los internacionales. Al haber menos reservas, los gastos se hacen más pesados. Por eso he planificado una campaña para atraer a más huéspedes y aumentar las reservas. ¿Eso incluye bajar los precios de las habitaciones? Sí, pero los competidores ya lo hacen y el impacto no es muy significativo. Por eso contrataron al chef Ian para colaborar con el equipo de Waiting. Al ser un chef reconocido y difícil de contratar, muchos clientes querrán probar su comida. Esto a su vez aumentará las reservas de habitaciones. Exactamente, lo entendiste perfectamente. Apo echó una mirada rápida a Chomlada, intrigada por su comprensión y su rápida comprensión de la estrategia. Tal vez ella era más capaz de lo que Apo había pensado inicialmente. Sin embargo, sabía que necesitaba más tiempo para evaluar si Chomlada realmente podría ocupar el puesto de asistente o si terminaría regresando a la recepción del hotel. ¿Por qué no me dijiste que ahora eres la asistente de la señorita Apo?
Hoy fue mi primer día de trabajo, Pimpat, y realmente no esperaba encontrarme contigo y con la señorita Apo juntos, pero eso significa que ahora puedes obtener información más detallada, ya que estás tan cerca de ella, ¿verdad? Puede que sea un poco más difícil, sí, pero yo solo soy la asistente de la secretaria. Dudo que me den acceso a información confidencial. Entonces, dígame, ¿a quién conoció la señorita Apo hoy y qué discutieron en el restaurante? Chomlada dudó un momento, sintiéndose presionada por la insistencia de su hermano, que sabía que ella tenía información valiosa. Sin embargo, además de conocer al chef Ian, una figura clave en el proyecto del grupo Waiting, le sorprendió la transparencia de la señorita Apo. Apo había respondido a sus preguntas sin dudarlo, lo que le permitió comprender mejor el proyecto y potencialmente usar este conocimiento en beneficio del grupo Guachara. Si se lo dijera, su hermano seguramente intentaría contratar al chef Ian antes que a Waiting. Realmente no conozco a esa persona y no sé de qué hablo. ¿Qué clase de trabajo inútil es ese? Creo que la señorita Apo aún no confía plenamente en mí, por lo que no he podido hacer mucho. Si ella no confía en ti, tienes que esforzarte más para ganártela lo antes posible. Tienes que dedicarte más antes de que ya no pueda mantener las cosas en orden en el grupo Guachara. Sí, Pi, lo entiendo. ¿De verdad lo entiendes o quieres que el hotel de la tía se arruine?